Historia nocturna. Soy de otra época y quizá muchas cosas de este relato le resulten extrañas a personas de nuevas generaciones. Nací en el 45, crecí y viví por muchos años en un corregimiento de la población de Plato, en el Magdalena, cuando este departamento era mucho más grande de lo que es ahora. Me crió mi abuelo, un señor de otro siglo, sobreviviente de varias guerras, tuerto, con una mano incompleta y una lesión de cadera que lo hacía gritar de dolor en las noches relampagueantes en aquellos aguaceros interminables que antes se solían ver en los pueblos de la ribera. Aunque amaba profundamente al viejo, era también al hombre al que más le tuve miedo. Terminé en su casa una noche del 56, después de que mi padre se fuera a Venezuela a buscar suerte y de que mi madre muriera por una fiebre maligna que cogió por la caricia de una rana que le saltó en el pecho mientras lavaba ropa en el río. Cierro los ojos y me veo a mí mismo entrando en aquella casa. Un muchacho larguirucho, enclenque, con una mochila de fique y 2 mudas de ropa. Ese era mi patrimonio. Mi abuelo ni siquiera me saludó. Solo me dijo: ahí está el machete, atrás hay buen monte. Mañana necesito que todo eso quede limpio porque hay que sembrar una semilla de ñame que me trajeron. Mi papá tan solo me dio una palmada en la espalda diciéndome: vaya, haga caso. Y esa fue la última vez que lo vi. Con el tiempo me acostumbré. Desde muy niño siempre había trabajado en el campo, pero rodeado de otro tipo de tratos. Nada parecido a la indiferencia fría y casi que malévola de ese señor, que parecía disfrutar mi mirada llena de incertidumbres, pero me mantuve fuerte. Después de todo, no había mejor suerte que tener trabajo, techo y comida, aunque no hubiese paga en plata. Lo esencial no me faltaba y mi abuelo siempre fue justo. Usted trabaja, usted tiene ropa. Usted trabaja, usted come. Usted trabaja y usted tiene un techo donde escampar la noche. Y así era. Pero aún así, había cosas a las que no me terminaba de acostumbrar. Detrás de la casa, en una esquina del patio, había un cuartico de tabla. Ahí se metía mi abuelo todas las mañanas antes de aclarar el día. Primero encendía un tabaco que no fumaba, sino que dejaba que un hilo de humo surgiera por varios segundos. Se lo quedaba mirando en silencio y enseguida lo apagaba. Yo solo lo veía entrar a ese cuartico que siempre estaba asegurado con una cadena y un candado. Ahí lo escuchaba mientras yo trozaba el monte o atendía a los puercos. Se escuchaba como si estuviese conversando con alguien, pero en una lengua totalmente desconocida para mí. A veces gritaba, otras veces se reía. Incluso había días en los que lo escuchaba llorando como si le hubiesen dado la peor de las noticias. Para mí era algo misterioso y a la vez aterrador, que no me dejaba de dar vueltas en la cabeza. Pero lo peor eran algunas noches, cuando me despertaban sus gritos. Dormíamos en el mismo cuarto, él en una hamaca que según le habían traído unos guayúes de Riohacha, mientras yo dormía en una estera en el suelo de tierra, luchando contra las hormigas y a veces con alacranes que se me tiraban encima y me hacían brincar con las punzadas en la piel. El viejo gritaba horrorizado, como si estuviese viendo la muerte frente a sí. Yo solo me despertaba y me quedaba ahí con los ojos bien abiertos mientras veía cómo él luchaba con recuerdos y tormentos de otros tiempos. A veces hasta hacía señas con las manos y mandaba órdenes como si estuviese en medio de un combate. Otras veces lanzaba quejidos de angustia como si lo hubiese alcanzado una bala. Sí, mi abuelo era un hombre traumatizado por las guerras de otro siglo. Es algo que ahora entiendo y de lo que me compadezco. Quizá fue ese dolor el que lo llevó a buscar ayuda más allá del humano. Una tarde salimos a llevar unos ñames a Plato. Allá se encontró con un amigo, un señor acaudalado que se había sabido aprovechar de las revueltas campesinas y las reformas de tierra para estafar a mucha gente.
y quedarse con las mejores zonas para cultivo. No digo su apellido porque casualmente sus nietos hoy son gente intocable en la región. El caso es que él y mi abuelo eran amigos, veteranos de guerra, y siempre que se veían se emparrandaban. Por esos días andaba en el pueblo un acordeonero famoso de La Paz. Lo contrataron y se lo llevaron para una finca. Yo estaba contento porque ahí siempre iban las muchachas. ¿Pero a dónde? Mi abuelo lo primero que hizo fue decirme que me devolviera para la casa a cuidar a los animales. Me tocaba obedecer, porque ¿qué más podía hacer uno? Bueno, el caso fue que me devolví refunfuñando y estando allá, entre tanta locura que se le viene a uno a la mente cuando está solo, se me vino la idea de revisar el cuartico ese. Yo sabía dónde el viejo guardaba la llave, en un totumo que tenía en una repisa de la cocina. Allí estaba. Yo salí corriendo, abrí el cuarto y nada más vi 2 sillas vacías. Más nada. Ahí fue donde me convencí de que mi abuelo estaba totalmente loco. Me quedé un rato molestando ahí en el monte cuando después caí en cuenta en lo del tabaco. Yo dije, ¿será que el tabaco tiene algo que ver? Así que fui corriendo a donde él los tenía y había 3. Uno con cinta roja, uno con cinta blanca y otro con cinta negra. Yo cogí ese último por descarte, no tenía ni idea en qué me estaba metiendo. Hice tal cual, me puse enfrente de la entrada del cuartico, prendí el tabaco, dejé que saliera un hilo de humo, lo aspiré lentamente, dejé caer un poco de ceniza al suelo y lo apagué. Ahí volví a abrir la puerta y me metí. Casi 70 años después, todavía me arrepiento. Yo nunca hubiese deseado vivir algo como esa vez. Yo di un paso al frente e inmediatamente todo se puso oscuro. Y la puerta detrás se cerró. Ahí mismo, casi que de inmediato, una fuerza ajena a mí me sometió y me hizo sentar en una de las sillas. Era como si alguien me jalara con una cabulla. El cuerpo se me movía solo. Estuve sentado ahí como por 5 minutos, padeciendo el silencio más insoportable que hubiese sentido en mi vida. Los oídos parecía que se me iban a estallar. Luego ese silencio se convirtió en un susurro repetitivo que se fue reproduciendo dentro de mi cabeza hasta transformarse en una voz clara y pausada justo en mi oído izquierdo. Era la voz de un hombre, una que ya reconocía en aquellas noches cuando mi abuelo dormido se sentaba en su hamaca y empezaba a hablar palabras sin ningún sentido. Ahí, como amarrado a la silla, inmóvil, con el cuerpo petrificado, sentí cómo empezó a surgir una figura desde el suelo. No lo vi directamente, pero sí lo podía detallar con el rabo del ojo. Un hombre de piel pálida, vestido de blanco, se agachó lentamente y me preguntó, ¿dónde está mi sangre? Su aliento era como estar cerca de un fogón de leña encendido. Además emanaba un olor recalcitrante como a veneno para ratas. Yo no dije nada, solo temblaba sin poder voltear la cabeza. No sé si por el efecto demoníaco que me mantenía inmóvil o por mi propio miedo. El hombre volvió a acercarse a mi oreja y preguntó, ¿dónde está mi sangre? Yo solo alcancé a hacer un gesto de negativa con mi cabeza sin atreverme a mirarlo directamente. Entonces el hombre se paró erguido y avanzó 2 pasos delante dándome la espalda. Medía quizá 2 metros o más. El grueso de sus piernas era descomunal, como el tronco de un guayacán. De él emanaba un calor insoportable y su única presencia acababa con todo el oxígeno, haciendo que respirar fuese un desafío. Era en todos los sentidos intimidante. Sentía el estómago frío, que el cráneo me palpitaba. Nunca antes ni después sentí un miedo como el de esa vez. El hombre exhaló y volvió a hablar. Te conozco. Tú eres esa basurita que siempre está en el suelo, decía mientras se reía. Me hubiese gustado arrancarte los ojos hace tiempo, pero tu abuelo no me deja. En ese momento sentí unas voces que venían de afuera del cuartico, unas voces lejanas, como gritos angustiosos y golpes, se escuchaban como en otra calle. Yo no podía hablar, tenía la lengua entumecida y los brazos prácticamente soldados a la silla. El hombre permaneció ahí, de pie sin decir nada.
solo escuchaba su respiración como el de una bestia. En un momento, todo se hizo denso, se apoderó de mí el más pesado de los sueños y caí inconscientemente. Cuando desperté me estaban sacando entre varios vecinos cargado. Dicen que duré encerrado 5 días. No daban ni para tumbar las tablas ni para romper el candado. Que estaba desnutrido, deshidratado y casi que muriendo. Por puro milagro me salvé. Mi abuelo no volvió a hablarme desde ese día, solo hasta el día de su muerte, que me dijo que enterrara los tabacos en la orilla del río y que encima le rociara ceniza sacada de algún palo que estuviese sembrado a mínimo 10 metros del cementerio. Me explicó todo para que no le fuese a desobedecer, que él tenía un pacto con un ánima, que era la que lo dejaba caminar, pues a él lo habían dado por inválido por un golpe que le dieron en la cadera. El ánima solo pedía una cosa: 5 gotas de sangre todas las mañanas y en el último día de su vida todas sus memorias. Por eso, en aquel día en que él empezó a darse cuenta que se le olvidaban las cosas, supo que se iba a morir. Fue de verdad impresionante. Lo vi en la mañana cuando se despertó, siendo el mismo hombre de mirada helada de toda su vida, pero en la noche estaba reducido a un ser irreconocible, enroscado, diminuto, en un mecedor, que no sabía ni siquiera en dónde vivía, qué edad tenía o cómo se llamaba. Ahí murió, tieso, frío. Yo hice todo tal cual me pidió. Ese terreno donde estaba la casa no ha podido ser utilizado para otra cosa. 2 veces construimos y 2 veces todo se quemó. Al final desistí y no regresé más nunca.